Después del visionado de la película, tal y como avanzábamos, pues tenemos el privilegio de tener en esta pequeña mesa de tertulia, ¿no?, a tres perfiles muy diferentes, pero absolutamente complementarios, y que además queríamos precisamente que estuviesen aquí para comentar con nosotros, ¿no?, todo lo que acabáis de ver y lo que se ha comentado esta mañana, lo que se comentará mañana también, y otras muchas dimensiones, ¿no?, de este fenómeno de la violencia sexual contra las personas menores de edad. En primer lugar, y me voy a ahorrar presentarlo, pero bueno, es que hay que hacer las cosas así, Moncho Armendáriz, el director de esta película, realizador, alguien, como acabáis de ver, con una sensibilidad especial para tratar este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, encantado. Es un placer. A continuación, Celia Pulido. Celia Pulido es, como muchos de vosotros que estáis aquí conocéis también, es abogada, aparte de criminóloga y victimóloga. Preocupada, digamos, es una abogada preocupada por las víctimas y ocupada, ¿no?, precisamente en defender sus derechos. Por lo tanto, tenemos una perspectiva jurídica también en esta mesa, creo que es importante. Y finalmente, pero obviamente no por ello menos importante, Victoria Noguerol, a que muchos conoceréis, dada su trayectoria y además por ser una de las pioneras desde la perspectiva clínica de la psicología en todo lo que es la atención a las víctimas y sus contextos, porque eso incluye obviamente también a sus familias. Por lo tanto, os pido un fuerte abrazo, un fuerte abrazo también, pero un fuerte aplauso, porque además nos consta que los tres han hecho un importante esfuerzo por estar aquí, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy importante. También querríamos que esto fuese un debate con todos vosotros. Es decir, yo tengo millones de preguntas, muchas de ellas las he lanzado en la comida, en el café que nos acabamos de tomar, pero yo creo que lo más importante quizás es vuestra participación, ¿no? Además, me preguntaba Moncho cuál es el perfil del público. Digo, bueno, pues tenemos preferentemente profesionales, pues, de distintos ámbitos, pero todos vinculados a la infancia, pero también hay gente de otros contextos, ¿no? Entonces yo creo que precisamente todo esto puede enriquecer muchísimo y abrir nuevas puertas. Para mí, uno de los valores añadidos de esta película es precisamente el que nos ha permitido aproximar al público en general una realidad que algunos conocíais desde la perspectiva clínica, otros desde el ámbito jurídico, de tener que trabajar con las víctimas y defender sus derechos en esos entornos, y otro desde los planos más de prevención, desarrollo de políticas y de estrategias de prevención, ¿no? Entonces, es muy importante precisamente tener esta confluencia. Una de las primeras preguntas que a mí me gustaría hacerle a Moncho es, cuando pensaste en esta película, tuviste que elegir a los personajes y sobre todo tuviste que recrear la vida de estas personas, ¿no? ¿Por qué eliges este perfil de familia? ¿Por qué este perfil de, digamos, de agresor, de padre, ese perfil de madre? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar aquí. Y bueno, fue un proceso bastante largo. Yo la película, lógicamente, cuando empecé a conocer realmente lo que eran los abusos sexuales en la infancia y sobre todo las secuelas que dejaban, no tenía ni puñetera idea. Debo confesar que era desconocía todo. Victoria lo sabe, porque empecé con Victoria, ella me fue presentando víctimas y a lo largo de año y medio aproximadamente estuve hablando con víctimas, hablando con psicólogos, viendo los tratamientos que seguían, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, y a lo largo de todo este proceso y con todo lo que me iban contando, me planteé la necesidad de hacer la película. Entonces, lo que no quería era hacer un planteamiento en donde la familia, quería que los abusos ocurrieran dentro de la familia. Fundamentalmente, lo que no quería era que la familia fuera una familia desestructurada, una familia o bien de clase baja o bien simplemente desestructurada, con el padre alcohólico o el padre agresivo que les pegaba, etcétera, etcétera, porque creo que aunque dentro de estas circunstancias también se dan y mucho los abusos en la infancia, de alguna forma desvirtúa un
poco lo que es para mí el perfil del abusador, y es que no existe ese perfil. Es decir, que cualquiera puede ser un abusador, y que incluso aquellas personas que pensamos que son unos estupendos padres, unos buenos padres de familia, que son unos hombres modélicos o unas mujeres modélicas o unos profesores modélicos o incluso unos sacerdotes modélicos, no son capaces, sino que cometen los abusos. Y quería centrarlo fundamentalmente en este tipo, digamos, de perfil, o en este tipo de enfoque, para no desvirtuarlo y mezclarlo con otras causas de índole social que podían también incidir en el tema de los abusos. Uno de los comentarios más frecuentes es que dejas demasiado bien al agresor, ¿no? Que parece buena persona. Bueno, si alguien cree que lo dejó bien, pues, Lluís Omar, por ejemplo, cuando tenía el primer borrador de guión, porque me lo planteé y dije, bueno, a ver qué actor quiere ahora hacer este papel, porque aunque parezca que no, los actores y las actrices eligen los papeles muchas veces en función de qué es lo que hacen en la película, porque tendemos todos a identificar a los actores actrices con aquellos papeles que hacen, y muchas veces son la antítesis, pero totalmente la antítesis. Pero a ellos les viene muy bien hacer de persona buena o de persona de cualquier otro tipo, y entonces, claro, este no era un papel desde luego muy agradecido o muy agradable. Entonces escribí el primer guión, y yo tenía en mente, ya muy pocas veces suelo tener actores o actrices en mente cuando escribo, pero en este caso tenía a Luis, porque había trabajado con él, nos llevábamos muy bien, y yo creo que encajaba perfectamente en esta persona que aparentemente es un buen padre de familia, quiere, entre comillas, a la niña, pero bueno, debido a un montón de circunstancias que en la película tampoco me interesaba tratarlas, acaba abusando de la niña y destrozándole la vida. Entonces le mandé el guión, me dijo, voy, me viene estupendamente porque tengo un vuelo, se iba a presentar una película a Estados Unidos, y entonces me lo leo y a la vuelta te llamo. Y le dije, vale, tranquilamente, quiero que lo leas y ya me dices a ver. Y entonces al día siguiente, que me extrañó, recibí una llamada y me dijo, estoy en el aeropuerto de París haciendo un transbordo, estoy todavía noqueado, he leído el guión, lo único que te puedo decir es que esta película hay que hacerla y cuenta conmigo, aunque no me hable nadie después en la profesión. Es decir, que él tenía y siempre ha tenido muy claro que este tipo de papeles realmente no le favorecían, ¿no? Celia, dime. Desde tu punto de vista, desde tu práctica profesional, precisamente como abogada, como defensora de las víctimas, con lo duro que muchas veces es precisamente, ¿no?, prepararlas para ese contexto, para esa batalla, ¿cómo valoras, cómo ves en esta película precisamente cómo se las cree a las víctimas, ¿no? ¿Qué pasa con esa credibilidad, con el testimonio en el momento de la revelación? Bueno, buenas tardes a todas las personas que a estas horas todavía estáis aquí desde esta mañana. Agradecer al Observatorio de la Infancia en Andalucía y a la Dirección General de la Infancia y Familia haberme invitado a que participemos en el foro. Quería dar lo primero las gracias a Moncho, porque desde el desconocimiento absoluto, como él ha dicho, se ha implicado, se ha informado y se ha comprometido para contarnos cómo pueden ser los abusos y romper mitos, como por ejemplo el de un abusador que no tiene por qué tener ningún perfil ni tiene que ser un monstruo. Puede ser perfectamente la persona que interpreta el actor sin ningún problema, el del día a día. A las víctimas, pues contestando a la pregunta, pues es que no nos las creemos. Así, en principio. En la película estamos partiendo de la base de que le estamos dando credibilidad a lo que nos está contando, pero en la vida diaria cuesta muchísimo trabajo, muchísimo,
que nos creamos a una adulta, una persona adulta, que nos cuenta que en la infancia ha sufrido unos abusos como los que ha podido contar, bueno, la protagonista Silvia o cualquiera de los testimonios que escuchamos en la película, que no tienen ninguno de ellos desperdicio. Si queréis podemos hablar de ellos. Y no la creemos. Nosotros, en principio, cuando una persona cuenta que ha sufrido abusos en la infancia, una adulta, de momento decimos, bueno, vamos a ver, porque es que esto es muy complicado, porque cómo es posible que hayas sufrido abusos en la infancia y lo cuentes ahora. Esa es la primera. Y que, o si lo has contado, ¿por qué no te han creído dentro de tu familia? Si no te han creído en tu familia, que también pasa mucho, ¿cómo te va a creer un juez? En fin, en principio no le damos crédito a priori a una persona adulta que dice haber sufrido abusos en la infancia. Y luego está la dificultad de la prueba. Bueno, eso ya, si vamos al juzgado y vamos al procedimiento, claro, date cuenta que la prueba, el que acusa tiene que probar. Eso es una cosa clara en nuestro derecho procesal. Y la prueba se diluye a lo largo que pasa el tiempo. Entonces, cuando una persona adulta refiere haber sufrido abusos en la infancia, hay una prueba que es fundamental, que es la pericial psicológica. Por lo menos para mí es básica, porque aparte de su testimonio, que bueno, lo puede contar y lo refiere y es coherente y cuenta cuándo pasó y cómo pasó y qué circunstancias había, y hay un montón de documentación para conocer que esas cosas suceden así y que son así si queremos tener interés en ello, pero es que esa persona a su vez necesita un refuerzo, una corroboración periférica que se llaman las pruebas, y que el informe psicológico forense a mí me parece básico para poder tener éxito en el proceso penal, porque si no es muy complicado que solo con el testimonio podamos llegar a una sentencia condenatoria por abusos sexuales en la infancia. Porque luego está la credibilidad que le damos a su testimonio, pero es que está la persona denunciada, que también tiene mucho crédito. Es que nos podemos encontrar con un denunciado acusado con el perfil que nos ha mostrado la película, y desacreditar a una persona así es muy difícil, muy difícil. Victoria, comentábamos antes, desde tu función, no solamente como psicóloga, etcétera, también como asesora, ¿no?, de Moncho, y de abrirle un poco las puertas, ¿no?, a la complejidad de esta realidad, los distintos perfiles que hay a la hora de responder, ¿no?, por parte de los personajes, ¿no?, a esta situación de abuso, desde la madre, obviamente, que niega o que mira para otro lado, hasta cómo el contexto más inmediato, ¿no?, cómo participa. ¿Qué valor tiene y qué importancia tiene precisamente la respuesta del entorno? Dices del resto de los personajes, sí, alrededor. Tanto desde dentro de la película, digamos, como en tu práctica profesional, es decir, lo que tú estás viendo. Sí. Y déjame que salte primero a la reflexión de Celia, porque me parece muy interesante, y irnos un poquito más hacia adentro. Es la primera trampa, una de las trampas que nos encontramos cuando intentamos que una víctima de abuso sexual salga adelante con éxito después de haber vivido esta experiencia verdaderamente traumática. Y cuando finalmente se decide poner la denuncia la familia y llegar al proceso judicial, se encuentran que se hace una valoración o una evaluación que en el entorno forense dura muy pocos días o muy pocas horas o muy poco tiempo, y que en un porcentaje muy importante de casos la prueba queda indeterminada porque no han encontrado señales, o porque no hay credibilidad en el niño, o porque no termina de ser claro. En el entorno clínico, cuando nosotros trabajamos con las víctimas, muchos de vosotros que estoy segura que estáis trabajando también, hacemos un trabajo laborioso de tiempo. Primero tenemos una relación de confianza para que el niño se sienta en calma, con tranquilidad, que poquito a poco pueda saltar por encima de la vergüenza, de la culpa, de las amenazas, de los chantajes extraordinarios en los que está metido, para poder darse permiso y poquito a poco ir contando. Y finalmente nos lo cuentan. Y cuando se encuentran en el entorno forense, pues el proceso no es así, o no puede ser así, o no hay infraestructura para que sea así, y entonces los técnicos muchas veces se encuentran con conclusiones que son indeterminadas. Pues aquí es indeterminado, no lo sabemos, con lo cual el juez, como no tiene pruebas, finalmente, o porque no tiene pruebas, o porque todavía tenemos mucha resistencia a querer ver que estas cosas pasan en nuestro país y que están pasando. Tomás, me estoy saltando de tus preguntas, pero voy a mi bola, ¿vale?
luego te respeto. Es que a mí esto me indigna muchísimo, porque es una epidemia, lo que está pasando es una epidemia, no es una broma, no es una anécdota. Estamos hablando de que los estudios más rigurosos hablan de unos porcentajes por encima del 17-20% de la población. ¿Y sabéis qué porcentaje de casos salen adelante una vez puesta la denuncia en el proceso judicial? ¿Alguien se anima a levantar la mano y a decir cuántos casos salen con éxitos, con sentencias condenatorias? Es insultante, es verdaderamente insultante, es ridículo. Entonces, los que trabajamos a pie de obra con los niños para prepararles, para que lleguen al juicio, para que finalmente se reconozca la agresión y el trauma que han vivido y la sentencia es absolutoria, se queda sobreseído el caso, este niño tiene que volver con el padre o con la madre, con el que sea el agresor, y tiene que volver a un punto de encuentro y tiene que volver a esa revictimización donde aquí no ha pasado nada. Y esto pasa un día y otro día y otro día y sigue pasando, y por alguna razón seguimos mirando para otro lado, porque teníamos que estar todos ahora mismo en pie delante de los juzgados diciendo ya está bien, ¿qué estamos haciendo? Estos niños siguen dependiendo de nosotros, que somos los profesionales responsables y concienciados, porque verdaderamente nos interesa, pero estos niños siguen en una situación de negligencia institucional brutal. Y no me acuerdo cuál era tu pregunta, Tomás, pero... Yo tampoco, pero... Sí, no, era el valor que tiene precisamente cómo responden las personas significativas del entorno, ¿no? Del niño, ¿no? De la víctima. Del niño, de la niña, cuando llega ese momento, o bien de revelar, o bien que el abuso está sucediendo. Exacto, Tomás, yo creo que la respuesta en el entorno es la misma respuesta que hay en la sociedad. De negligencia, de no querer ver, de minimizar, justificar, buscar cantidad de excusas de, bueno, es que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es que el niño es muy pequeño y esto no se entera, total, ya borrón y cuenta nueva. Es como busquemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para que esto quede ahí tapado o que se pase lo más rápido posible. Esto obviamente en la familia, pero también en las instituciones y en los profesionales. Pasamos de puntillas y si nos toca en nuestra mesa de trabajo, a ver si le toca a otro, o a ver si se escapa el expediente, o a ver, porque a todos nos moviliza muchísimo y nos toca muchísimo la fibra y no sabemos muy bien cómo meterle el diente. Y entonces yo creo que estas actitudes, estas justificaciones, estas excusas que utilizamos, las teníamos que poner encima de la mesa y empezar a limpiarla una detrás de otro por parte de todos, ¿no? Con un serio análisis de conciencia.